los contratos. Vamos a ver en un momento más cómo nos van a ayudar esos contratos para soportar esas operaciones y en un momento dado evitar simulaciones. Es decir, la simulación no debe de existir, pero la autoridad cuando ve una operación de un depósito, por ejemplo, presume, vamos a estar hablando de las presunciones de la autoridad, presume que es un ingreso por el cual debes de pagar impuestos. ¿Qué es lo que debemos de hacer como contadores, como abogados? Demostrarle a la autoridad que no es así, que está equivocada, ¿verdad? Y que este dinero que depositaron en la cuenta es realmente un préstamo. El contrato nos va a ayudar, pero ese contrato debe tener ciertas características, entre ellas, o ciertos requisitos, entre ellas la de la fecha cierta, ¿verdad? Nos va a ayudar mucho, no significa que no vamos a tener ya problemas con la autoridad, pero va a ser una herramienta muy útil tener todo en orden y en materia de contratos, pues tener todo soportado con el contrato correspondiente. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es un contrato. Esta herramienta que nos va a servir para demostrarle a la autoridad que su presunción no es válida, que su presunción está equivocada, nos va a servir el contrato, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es un contrato? Bueno, es el acuerdo de voluntades de dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos. Esto es lo que te dice Código Civil Federal. Y aquí hago un paréntesis para hacer una aclaración. Si ustedes buscan lo que es un contrato y lo pretenden buscar en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley de Impuestos sobre la Renta, etcétera, no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Ustedes saben perfectamente que también existe el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de la supletoriedad. Es decir, nos señala ahí que cuando no exista una regla fiscal expresa, podemos aplicar supletoriamente el derecho federal común. Entonces, esto que vamos a hablar de los contratos, lo vamos a encontrar en el Código Civil Federal, bueno, en el caso de aquí, en el Código Civil de la Ciudad de México, prácticamente vamos a encontrar lo mismo que te dice el federal. Pero el que es de aplicación supletoria, desde luego, es el Código Civil Federal. Entonces, el contrato es ese acuerdo de voluntades de dos o más personas para producir o crear, pues, y transferir obligaciones y derechos. O si lo quieren ver en otras palabras, es un acto jurídico mediante el cual se crean y generan derechos y obligaciones. Aquí hay una cosa bien importante, el principio de autonomía de la voluntad. Este principio de autonomía de la voluntad o autonomía de las partes va a regir para la formulación, para la aplicación de los contratos. Es decir, las partes podrán pactar todo lo que quieran sobre la materia que quieran siempre y cuando no esté prohibida, siempre y cuando sea lícita. Tú puedes firmar un contrato de compraventa de un automóvil, por ejemplo, y vas a pactar ahí lo que tú quieras, cómo lo vas a pagar, cuándo lo vas a pagar, dónde lo vas a pagar, etc. Todo lo que las partes quieran se va a plasmar en el contrato. Ese es el principio de autonomía de la voluntad. El contrato prácticamente viene siendo una ley que se aplique en las partes, por lo que ahí quedó plasmado. Pero repito, siempre y cuando sean cosas lícitas. Por ejemplo, déjame decir algo chusco, un ejemplo burdo, pero si tú en un momento dado quieres firmar un contrato, digamos, con un sicario para que mate a una persona que tú odias, pues obviamente no va a ser válido, ¿verdad? Porque es sobre una materia ilícita. Entonces, eso pues no tendría ninguna validez. Sí sería aquí, sí aplicaría el principio de autonomía de la voluntad cuando se trate sobre una materia que sea lícita. Ok, también muy importante que nos quede claro qué es un convenio.
luego hablamos indistintamente del contrato y el convenio. Y bueno, en cierta forma no hay problema, pero sí hay diferencia entre ambos términos. ¿Qué es el convenio? Es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Y vean, ahí les pongo el fundamento, el artículo 1792 del Código Civil de la Ciudad de México, y lo que hablábamos del contrato es en el artículo 1793. Entonces, el convenio, contadores, es más amplio. Se podría decir que el convenio es el género y el contrato es la especie. Porque en el contrato nada más creas y transfieres obligaciones, derechos, y en el convenio, aparte de crear, transferir, también modificas o extingues obligaciones. Ahorita está muy de moda en la modificación de contratos de arrendamiento que se están haciendo. Sabemos como consecuencia de la pandemia, ¿verdad? Los negocios que tienen firmados un contrato de arrendamiento, pues no pueden pagar la renta al 100%. Entonces hablan con el arrendador, con el dueño, llegan a un acuerdo de que la renta va a ser de menos cantidad. Y bueno, aquí vamos a firmar un convenio, porque se va aquí a modificar esta obligación que teníamos plasmada en el contrato. No podemos modificarla, no sería lo correcto haciendo otro contrato, ¿no? Un convenio que será parte de donde se modifique, en este caso, el importe de la renta que vamos a pagar. Entonces, repito, el convenio es más amplio que el contrato. Ok, una vez entendido, espero yo, lo que es el contrato, lo que es el convenio, vamos a ver aquí una clasificación de los contratos. Si ustedes ven los libros, ven la doctrina, pues van a encontrar muchas clasificaciones. Esta muy sencillita, pues la ponemos aquí para que nos quede un poquito más claro todo lo que abarcan los contratos y darnos cuenta de que en un momento dado todas las operaciones que tengamos en la empresa las debemos de soportar con el contrato correspondiente, ¿verdad? Con el que corresponda es el que en un momento dado debemos de firmar para estar listos, para estar preparados y no tengamos problema con la autoridad. Veamos entonces, clasificación de los contratos. Tenemos contratos civiles, mercantiles, laborales y por ahí ponemos otros. Dentro de los civiles, ¿cuáles serían los principales? Es una lista enunciativa, no limitativa, es decir, hay más. Y algunos autores por ahí pues, tienen sus propias clasificaciones. Esta vamos a llamar que es general, emana de lo que te dice el Código Civil Federal, de ahí es donde lo obtuvimos, ¿no? Y ahí encontramos que existe el contrato preparatorio. Voy a hacer algunos comentarios de los más importantes, porque son muchos y sería imposible en esta plática hablar de todos ellos, ¿no? Contrato preparatorio, como su nombre lo dice, se va a firmar previamente al contrato definitivo. Ejemplo, me interesa tu automóvil, me interesa tu casa, pero ahorita pues no tengo los medios para comprártelo. Ok, mientras vamos a celebrar un contrato preparatorio para asegurar la compraventa de ese bien que se va a llevar a cabo en un futuro. Si hay un contrato preparatorio, tendrá que haber posteriormente un contrato definitivo de X operación, ¿verdad? Contrato de compraventa, bueno, pues creo que sobra aquí explicar, sabemos todos perfectamente en qué consiste un contrato de compraventa. Y hay que darnos a la tarea, contadores, de soportar las operaciones que hagamos con el contrato correspondiente, ¿no? En este caso, por ejemplo, una compraventa, ¿no? Contrato de permuta, contrato de donación. Ojo con este contrato. Es muy frecuente, es muy común que nuestro papá, nuestra mamá, nos done cierta cantidad de dinero, nos transfiera a nuestra cuenta bancaria y bueno, nos hace una donación
La donación es en vida, no lo confundamos con la herencia, que la herencia es después de la muerte. Entonces, en vida nos están donando este dinero y nos lo depositan, nos lo transfieren a la cuenta bancaria. Bueno, el día de mañana la autoridad te revisa y te va a preguntar, ¿este dinero de dónde salió? ¿Me debes impuestos por él? No, espérame, hay que demostrarle con fundamento. De acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, los donativos están exentos. Entonces, decir, mira, es un donativo, está exento. Pero no basta que le digamos a la autoridad simplemente eso, hay que demostrárselo. Hay que sacar la escritura de donación de la mamá, del papá que hizo y que debió de haberse ido con el notario público para que dé fe de este hecho. Porque por ahí el Código Civil nos dice que cuando sea mayor de 5,000 pesos, la escritura de donación deberá de protocolizarse ante fedatario público. Con eso creo que tenemos los elementos suficientes para demostrarle a la autoridad que realmente esa presunción que él está haciendo de este depósito que nos hicieron, pues no es un ingreso. No estoy obligado a pagar el impuesto. Es una donación. Y aquí empieza a cobrar importancia el tema del que estamos hablando. Soportar todas las operaciones con contratos. Luego viene el contrato de mutuo simple o el contrato de mutuo, que puede ser simple o con interés, y el de arrendamiento. De esos dos contratos vamos a hablar un poquito más adelante de ellos, con mayor detalle, porque son los que en un momento dado nos interesa demostrar su importancia que tiene, y que todo contador debe de estar consciente de esta importancia para que los tenga, para que soporte esas operaciones, para que desvirtúe en un momento dado la presunción de la autoridad, sobre todo tratándose de los préstamos. Contrato de comodato, sabemos que es muy usado por los contribuyentes. Y bueno, muchas veces la autoridad no está de acuerdo con ese tipo de contratos de comodato. Muchas veces nos rechaza las deducciones que nosotros hacemos para mantener en condiciones de operación ese bien, esa camioneta, esa maquinaria que nos dieron en comodato. Nos dicen, no, no son deducibles. ¿Por qué? Pues porque no es un bien tuyo y el hecho de que tengas un contrato de comodato, pues no significa, no estoy obligado, dice la autoridad, a aceptarte la deducibilidad de los gastos ocasionados o erogados en relación con ese bien. Hay problemas con la autoridad. Contrato de depósito y secuestro, de mandato, fíjate, contrato de mandato también bien importante, muy utilizado en materia fiscal. ¿Qué otros contratos tenemos? Bueno, el contrato de prestación de servicios profesionales, sin duda. Todo contador lo debemos de tener firmado con el cliente, pero la mayoría de los contadores no lo tenemos. Hay que ser honestos. Ay, lo hacemos después, no, es mucha confianza, no hay necesidad. No, más vale que siempre tengamos un contrato de prestación de servicios profesionales, pues para que el día de mañana, si hay algún problema, nos ampare este contrato, ¿verdad? Contratos de obra a precio alzado, contrato de porte, de hospedaje, contrato de sociedad, contrato de asociación. Recuerdo en una ocasión, en un evento, un participante me preguntaba que dónde veía de la ley del ISR cómo se podía o cómo se debería de formar una SC, una sociedad civil. Digo, no, pues es que no vas a encontrar en la ley del ISR esta cuestión, ni en código, ni en ninguna ley fiscal. Tendrás que aplicar supletoriamente el Código Civil Federal, en este caso, como les comentaba en un principio. Y ahí vas a encontrar este contrato de sociedad y de asociación, y ahí te van a decir todos los requisitos que se deben de cumplir para poder formar una sociedad civil. Contrato de aparcería, que es un contrato a medias. Yo soy el dueño del terreno allá en provincia, te lo voy a prestar para que siembres y después coseches y nos vamos a repartir los productos, los granos, lo que se coseche, ¿verdad? Esto se va a soportar con un contrato de aparcería
El otro día también en un curso me decían que allá en el estado de Michoacán, en Uruapan, que es una ciudad 100% aguacatera, se da mucho este contrato de aparcería, porque ahí las huertas se van a ver sujetas en un momento dado a un contrato de este tipo. Contratos aleatorios como del juego y la apuesta, renta vitalicia, de compra de esperanza, muy usado también. Empresas que se dedican a procesar, a hacer alimentos, pues compran el jitomate, la cebolla, los chiles, etcétera, para hacer ese alimento, para envasarlo y venderlo, ¿no? Entonces quieren asegurar la cosecha con los campesinos. Firman un contrato de esperanza o de compra de esperanza para que este agricultor les venda a esta empresa el producto y ya lo tenga asegurado. Un contrato muy interesante. Ahí, por ejemplo, se ve que si en un momento dado una sequía, lluvia o algún problema cae, pues no va a haber cosecha seguramente. Entonces, el campesino pues ya ganó firmando este contrato de compra de esperanza. Quien va a perder en un momento dado va a ser la empresa que iba a adquirir esos productos. ¿Cuáles otros contratos civiles? Como el de fianza, el de prenda, el de hipoteca. Estos contratos se les conoce como accesorios porque tendrá que haber un contrato principal y derivado de este van a surgir algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, un contrato de mutuo con interés, con garantía hipotecaria. Bueno, si no existiera ese contrato de mutuo, de préstamo, pues no existiría el contrato de hipoteca. Van ligados, pero debe de existir un contrato principal para que exista el accesorio. Y el contrato de transacción. Este contrato se lleva a cabo cuando las partes se ponen de acuerdo y de mutuo acuerdo se hacen concesiones. Oye, pues iba a ser tanto, pero ¿qué te parece si queden tanto? Etcétera, ¿no? Concesiones mutuas van a ser una transacción, una tranza, pero no tranza de las chuecas que conocemos, ¿no? Sino una operación para ponerse de acuerdo en nuevas condiciones de este contrato. Y se firma un contrato que se llama así, contrato de transacción. Contratos mercantiles, también tenemos muchos contratos rápidamente, contrato de franquicia, de agencia, de comisión. Este contrato de comisión, pues sí hay que estar ahí atentos. Hay empresas que tienen vendedores, entonces los tienen a comisión. Es gente independiente. Los contratan para que venda el producto, firman un contrato de comisión. Pero ¿qué pasa cuando la autoridad del IMSS llega a esa empresa a revisarla? Ya saben que todo pago a persona física para el IMSS es un sujeto que debe de ser inscrito en el Seguro Social, es un sujeto de aseguramiento. Entonces hay que demostrarle al IMSS en este caso que no, que está equivocado, que es alguien independiente con el cual firmamos un contrato de comisión mercantil y se le paga en base a los productos que vende la empresa, un porcentaje X. Entonces, si no tenemos en un momento dado ese contrato, no vamos a poder desvirtuar fácilmente la presunción que hace el IMSS. Nos va a ayudar mucho con otros elementos, ¿verdad? Con otros elementos, pero bueno, aquí cobra nuevamente importancia el hecho de tener un contrato firmado, en este caso un contrato de comisión mercantil. Contrato de compraventa mercantil, de mediación o mandato, arrendamiento financiero, transporte terrestre, contrato de asociación en participación. Importante este tipo de contrato, que lo encontramos por ahí en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se utiliza mucho en las constructoras. Una constructora, por ejemplo, obtiene contrato para construir, no sé, un puente, un edificio, pero a lo mejor no tiene la infraestructura, no tiene los medios para poder llevar a cabo esta operación. Entonces se va a asociar con otra empresa que a lo mejor sí tiene maquinaria de sobra
y se van a unir mediante ese contrato vía asociación en participación para construir, en este caso, ese puente o ese edificio. Se va a pactar en el contrato cómo se van a repartir las utilidades y demás pormenores. Entonces, también muy usado este contrato de acción en participación que cae dentro de los mercantiles. Contrato de factoraje, contrato de seguro, contrato de comercio electrónico, hasta aquí acaban los mercantiles. Vean, entonces hay que ver qué tipo de operación estamos llevando a cabo y soportarla con el contrato correspondiente. Con esto, contadores, contadoras, no quiero decir que ya se la tenemos ganada a la autoridad. No, la autoridad va a insistir en que estamos nosotros mal, pero tener un contrato nos va a ayudar mucho. Entonces, hay que soportar las operaciones, es una forma de demostrar en un momento dado la razón de negocios, la materialidad de esta operación con este contrato. Y también tenemos los contratos laborales, que rápidamente, contrato por obra o tiempo determinado, contrato por tiempo indeterminado, con sus modalidades de contrato de periodo de prueba, contrato por capacitación inicial o bien contrato por temporada. Ojo con los contratos laborales. El artículo 33 del reglamento de Código Fiscal de la Federación nos dice que estos contratos laborales van a formar parte de la contabilidad. Entonces, si en un momento dado nosotros no tenemos en orden los expedientes de los trabajadores y la autoridad nos pide los contratos, pues nos va a poner a sufrir, ¿verdad? ¿Y qué puede pasar después si no tenemos contratos de los trabajadores? Del tipo que sea, ¿eh? Ahí sí no nos puede decir autoridades que debiste haber firmado esto, no. O sea, que corresponde de acuerdo a la situación de trabajo que se va a presentar. Entonces, puede decirnos la autoridad, de acuerdo al artículo 55 del Código Fiscal de la Federación, que hay irregularidades en la contabilidad, porque no existen este tipo de contratos. Y en este caso, la autoridad está facultada para determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes. Fíjate lo grave que puede ser. En un ratito más vamos a hablar de esta presunción o de las presunciones que puede hacer la autoridad. Entonces, si nosotros nos preocupamos como contadores por tener bien soportadas las operaciones que realiza la empresa, darles el efecto contable correspondiente, pues no vamos a tener, bueno, sí vamos a tener problemas con la autoridad, pero tenemos elementos para salir adelante, para salir avante con alguna situación que se nos presente. Entonces, ojo con esos contratos también, importante tenerlos bien ordenados. Ok, hablaba yo de las presunciones de la autoridad, presunciones que en un momento dado vamos a poder desvirtuar nosotros. Fíjate, primero, el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que para los efectos de este título se consideran, ahí está la presunción, se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos, los siguientes. Los ingresos determinados inclusive presuntivamente por la autoridad fiscal. Esos depósitos que no se encuentran, pues presume que es un ingreso. Y para la autoridad que presume que es un ingreso, dice, me debes de pagar impuestos sobre la renta correspondiente. ¿Qué es lo que va a hacer el contador? Pues desvirtuar esta presunción y decir, no, espérate, mira, esta operación es esta situación. Y aquí está el contrato, aquí está la transferencia que me hicieron, no sé, dependiendo de la situación. Ahorita ahondamos en el comentario, ¿no? En la fracción 11 de este mismo artículo, también, ojo, se va a presumir que es ingreso las cantidades recibidas en efectivo. Ojo, aquí debe de ser en efectivo para que se presuma que es ingreso.
en efectivo, ya sea de moneda nacional o extranjera, por concepto de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital mayores a 600,000 pesos. Dice, cuando no se cumpla con lo previsto en el 76, fracción 16 de la ley. ¿Qué te dice este 76, fracción 16? Bueno, que cuando recibas en efectivo préstamos o aportaciones de los socios para futuros aumentos de capital o propiamente aumentos de capital y que sean mayores de 600,000, se lo debes de reportar al SAT. Hay un formatito por ahí que hay que llenar y hay que enviárselo, obviamente, vía internet a la autoridad para decir, mira, hay aquí un aumento de capital de 700,000 pesos y los socios me lo dieron en efectivo. Pues si tú cumples con esto, pues ya se acabó la presunción de la autoridad, porque estás cumpliendo con informarle de ese préstamo, de esa aportación, de ese aumento de capital. Aprovechando esto de renta, el artículo 16, en su segundo párrafo, nos dice que no se consideran ingresos, aquí es una presunción al revés, por así decirlo, dice la autoridad, no se considera ingreso lo que te entre a ti por aumento de capital, por pago de pérdida por tus accionistas, por primas obtenidas por la colocación de acciones. Dice, eso sí, no me vas a pagar impuestos sobre la renta. Entonces, imagínate que hicieron un aumento de capital en efectivo por 400,000 pesos entre todos, 4 socios, 100 cada uno, y obviamente se depositó en la cuenta de la empresa. Llega la autoridad y te dice, esos 400,000 pesos, ¿de qué son? Ah, es aumento de capital. Ah, es aumento de capital, sí. Bueno, pues demuéstrame. Aquí no le vas a sacar un contrato. Ojo, aquí le vas a sacar las actas de asamblea correspondientes. Sabemos que a esos movimientos hay que darle efecto corporativo, hay que hacer actas de asamblea para que quede plasmado, en este caso, que hay un aumento de capital. Va a ser el soporte de esa operación para que no se considere ingreso. No se considere ingreso siempre y cuando pues esté soportado, en este caso, con las actas de asamblea correspondientes. Entonces también tengamos mucho cuidado con esta cuestión, porque infinidad de veces la tenemos en la vida real. Llega la autoridad y es algo muy común en las empresas que no tienen actas de asamblea. Entonces se complica aquí la situación. Queremos hacérselas en ese momento y a lo mejor sí corresponde a un aumento de capital. Entonces nos va a costar más trabajo demostrar a la autoridad que en efecto eso no es un ingreso y que no debemos de pagar impuestos sobre la renta, pero hay que demostrárselo, hay que soportárselo. Bueno, seguimos con las presunciones de la autoridad. Y artículo 91, quinto párrafo de la ley de renta, ya nos lleva al título cuarto de las personas físicas. Y también ahí existe la presunción, ¿verdad? Si en un momento dado esta persona física tiene por ahí ciertos movimientos, el SAT también los puede considerar como ingresos omitidos. Te dice el 91, quinto párrafo, que los ingresos determinados en los términos de este artículo se considerarán, ahí está la presunción, se considerarán omitidos por la autoridad preponderante, por la actividad, perdón, ahí equivocaron, no es autoridad, por la actividad preponderante del contribuyente, o en su caso otros ingresos en los términos del capítulo 9 de este título, tratándose de préstamos y donativos que no se declaren o se informen a las autoridades fiscales. Sabemos que la persona física, cuando presenta su declaración anual, debe de llenar ciertos datos informativos. Entre ellos están los préstamos, donativos, venta de casa, habitación, etc.
hay que manifestarlo a la autoridad, hay que declarárselo. Si no lo hacemos, la autoridad considera, la autoridad presume que es un ingreso del capítulo 9, que se llama de los demás ingresos. De este capítulo 9 lo debemos de considerar y pagar el impuesto correspondiente. Fíjate. Entonces, si esta persona física tiene su contrato en orden de ese préstamo, de esa donación que le hicieron la mamá, de acuerdo al ejemplo que ponía hace un rato, pues le va a ser más fácil desvirtuar la presunción de la autoridad. Ok, continuamos. El artículo 55 del Código es el que viene a, pues, a dar el tiro de gracia en un momento dado a los contribuyentes, ¿verdad? Señala este artículo 55 que las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes o el remanente distribuible, sus ingresos, etc. Cuando se dé alguna de las causales que señala el artículo 56 del Código Fiscal de la Federación. Si tú ves el artículo 56 del Código Fiscal de la Federación, o el 55, mejor dicho, en el 55 aparecen, están entre otras que te opongas al ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad. Es decir, llegan a tu empresa, llegan a tu casa y te van a revisar. No los dejas entrar, te pones al brinco, te estás oponiendo al ejercicio de las facultades de comprobación. Te piden que entregues la contabilidad, no la entregas, estás obstaculizando sus facultades y la autoridad puede en un momento dado determinarte presuntivamente la utilidad. Y también por ahí se manifiesta en el 55, son varias causales, ¿no? Otra de ellas es que no haga la evaluación correcta de tus inventarios. Ya ven que hay que hacerlo. O dice también por ahí, una fracción más, que se adviertan otras irregularidades en la contabilidad. Volviendo al punto de los contratos laborales, que no los tienes, bueno, la autoridad puede decir, no, pues te voy a aplicar el 55 fracción cuarta, creo que es. Estoy advirtiendo que tienes irregularidades en tu contabilidad y te voy a detener presuntivamente la utilidad fiscal. Es decir, va a partir de los ingresos, que los debe de tener bien claros cuáles son la autoridad, le aplica el porcentaje que te marca ahí el artículo 58, me parece, del Código Fiscal, y bueno, ya esa será la utilidad fiscal, es decir, no te va a aceptar en un momento dado deducciones. El porcentaje de utilidad general es el 20%. Hay otros porcentajes mayores. Por ejemplo, en arrendamiento, 35%. Para los restaurantes, el 25%. Venta de gasolina, 3%. Entonces va a depender de tu giro para ver cuál es el porcentaje de utilidad que te corresponde. Y a los ingresos que obtienes le aplica ese porcentaje la autoridad, cuando te está determinando presuntivamente la utilidad, desde luego, y te dice tu utilidad fiscal es de tanto y el impuesto sobre la renta a pagar es de tanto. Entonces, la mayoría de las ocasiones esto no nos conviene, pero la autoridad lo puede hacer, está facultada para hacerlo. Vuelvo a la esencia de mi plática, vuelvo a la esencia de lo que quiero transmitir, que todas las operaciones contadores deben de estar soportadas debidamente y registradas en la autoridad para evitar presunciones de la autoridad. El 59 del Código Fiscal, también muy delicado este artículo, señala que para la comprobación de los ingresos, del valor de los actos, actividades o activos por los que se deba pagar contribuciones, las autoridades fiscales presumirán, ojo, salvo prueba en contrario, le vamos a poder demostrar que no, que está equivocada. En su fracción 3, ojo, que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no corresponden al registro de su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deban pagar contribuciones. O sea, por lo que se deban de pagar impuestos sobre la renta e IVA, desde luego. Y bueno,
aquí cobra relevancia la importancia de los contratos, ¿verdad? Y bueno, si tenemos bien registradas en la contabilidad de esas operaciones y tenemos los contratos correspondientes que dieron vida a esas operaciones, con ello vamos a demostrar a la autoridad que está equivocada. Vamos a evitar las presunciones del SAT, ¿verdad? Y vamos a demostrar con ello la materialidad de la operación y la razón de negocio. Contadores, démonos a la tarea de revisar las operaciones principales de la empresa para ver cómo andan, para ver si están siendo bien registradas en la contabilidad, que yo espero que sí, pero sobre todo que estén soportadas con un contrato, para que no nos apliquen alguna presunción que en un momento dado nos cueste trabajo desvirtuarla y el SAT ahora sí que salga con la suya y nos cobre los impuestos correspondientes por esos errores, porque a lo mejor son operaciones reales, pero bueno, no están soportadas, toda la autoridad está facultada para presumir que es un ingreso y por el cual debemos de pagarle impuestos. Y bueno, aquí hablamos en específico del contrato de mutuo, porque con ese vamos a desvirtuar los préstamos que nos hayan efectuado, ¿verdad? Ahí está el fundamento en donde lo encontramos y entre algunas otras cosas principales, este artículo o los artículos señalan que el mutuo es un contrato por el cual el mutuante, aquí hay dos partes, mutuante y mutuatario, el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Es decir, te presto 100,000 pesos, ¿me lo vas a regresar? ¿Cuánto? 100,000 pesos. O te presto 2 toneladas de granos de maíz blanco. Es una cosa fungible. Entonces me vas a regresar 2 toneladas de maíz blanco, de acuerdo a las condiciones que pactemos, ¿verdad? Entonces, algunos otros aspectos generales de este contrato de mutuo, vamos a ver que tenemos contrato de mutuo simple o con interés. Vamos a ver también cuáles son las características de uno y otro. Mutuo simple, la entrega de la cosa prestada y la restitución de lo prestado se harán en el lugar convenido. Es algo que nos dice el Código Civil dentro de las características del contrato de mutuo simple. Si no fuera posible al mutuatario restituir en género, o sea, esas 2 toneladas de maíz blanco que le prestaron, satisfará pagando el valor que la cosa prestada tenía en el tiempo y lugar en que se hizo el préstamo, a juicio de peritos, si no hubiera estipulación en contrario. Entonces, ¿sabes qué? Pues no te puedo regresar esas 2 toneladas de maíz blanco. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valían al tiempo que me las prestaste? No sé, 100,000 pesos. Bueno, te tendré que pagar los 100,000 pesos. Así lo contempla el código. Otras características, consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor devolviendo la misma cantidad que la recibida de acuerdo a la ley monetaria vigente, ¿verdad? Cuando es en moneda extranjera, bueno, pues se va a regresar lo pactado. Si, digamos, se pactó en dólares, 10,000 dólares, pues vas a regresar 10,000 dólares, ¿no? A lo mejor en ese tiempo, cuando tú vas a pagar, ya el dólar está más caro, pues ya perdiste, ¿no? Porque tendrás que comprarlo más caro, y es lo que te dice aquí el apartado ese correspondiente, ¿no? O a lo mejor el dólar baja, vas a comprar esos 10,000 dólares para pagarlos, y vas a ganar tú. ¿Por qué? Porque lo vas a comprar más barato. Entonces, estos beneficios van a ser para el mutuatario, ya sea que ganes o pierdas, ¿no? En cuanto a la responsabilidad del mutuante, o sea, el que da el bien, el que da el dinero, es responsable de los perjuicios que sufre el mutuatario por la mala calidad de vicios ocultos de la cosa prestada, si conocido los defectos y no le dio aviso oportuno al mutuatario. A lo mejor este maíz blanco pues ya tenía gorgojo, déjame imaginar,
Entonces, bueno, pues ahí aflora esa situación y tendrá que ser responsable el mutuante por este vicio, por ese problema que tenía en este caso el maíz. Importante esto, contadores. Se puede pactar en el contrato no una fecha para hacer el pago. En caso de haberse pactado que la restitución se haga cuando pueda o cuando se tenga medios del deudor, se observará lo siguiente, porque puede quedar así en el contrato. No, pues sabes que pues no hay que poner fecha, hay que poner ahí que cuando haya dinero. Bueno, ¿qué dice el Código Civil? Si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de obligaciones de edad, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los 30 días siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente, ya en lo judicial, ante un fedatario o ante dos testigos. Entonces te va a dar 30 días para que pagues, pero después de que exista ese proceso judicial, de que te demanden pues el pago de esa deuda que tú tienes. ¿Qué más tenemos con respecto al contrato? Pero ahora el contrato de mutuo con interés, ¿verdad? Es permitido estipular intereses por el mutuo, ya sea que consiste en dinero, ya que consiste en géneros. O sea, tú vas a pactar ahí el interés. Oye, ¿qué tipo de interés voy a pactar? El que tú quieras, que puede ser legal o convencional. El interés legal no podrá exceder del 9% anual. 9% anual no podrá exceder, es el interés legal. Y el convencional, pues el que tú quieras, el que pactes con la otra parte de ese contrato. 12, 15, 20%, no sé. Lo que tú pactes es correcto. Pero fíjate, hay que tener cuidado porque por ahí el Código Civil también contempla que en un momento dado, pues no está permitida la usura. Es el artículo 17 del Código Civil. Señala que cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer que sea abusado de un apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a petición de este, el juez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, podrán reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal. Imagínate que la empresa o una persona física tenía un gran problema económico. Entonces pidió 500,000 pesos en un préstamo, se los concedieron, pero con una tasa mensual, digamos, del 10%, 15%. Entonces, se aprovecharon aquí de la penuria económica de esa persona, aceptó porque necesitaba solventar ciertos compromisos, pero en un momento dado podrá pedirle al juez, podrá pedir en un momento dado la nulidad de ese contrato de mutuo, o la reducción de la tasa que está pagando. El juez va a valorar y bueno, si lo considera prudente, conveniente, va a dictar en un momento dado va a dictar pues su sentencia donde estipule que no, que la tasa no puede ser de tanto, que va a ser una tasa menor. Aquí la persona que recibe el préstamo cuenta con un año, un año para que en un momento dado haga uso de ese beneficio que le concede el artículo 17 del Código Civil, de pedir la reducción en un momento dado de la tasa correspondiente. En cuanto a la devolución del capital, si se ha convenido un interés más alto que el legal, el deudor, después de 6 meses contados desde que se celebró el contrato, puede reembolsar el capital cualquiera que sea el plazo fijado para ello, dando aviso al acreedor con 2 meses de anticipación y pagando los intereses vencidos. Y también, interesante, las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan interés. Eso en un contrato de mutuo no se puede. De que en un momento dado el interés se capitalice para que a la vez produzca mayores intereses. Lo que conocemos como anatocismo, ¿verdad? Ok. Ahora, otra cosa que hay que cuidar
¿qué tratamiento le voy a dar yo a los intereses que estoy pagando por ese préstamo? La ley de renta dice son deducibles, pero debes de cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues que ese capital se invierte en los fines del negocio. ¿Pediste 500,000 pesos de préstamo? Ok, mételos a la empresa para capital de trabajo, por ejemplo, pago a proveedores, compra de materia prima, etc. Si cumple con ese primer requisito, pues son deducibles. Pero debes de cuidar otros requisitos. Uno más es de que no puedes, bueno, sí puedes efectuar préstamos con ese dinero que a la vez a ti te prestaron. Y es lógico, ¿no? Si yo pedí un préstamo es porque no tengo dinero. Entonces no tengo por qué andarle prestando a terceros, sean trabajadores, sean socios, sean mis amigos, etcétera, ¿no? Dice la ley, si les prestas a una tasa de interés menor que la que tú vas a pagar, pues vas a poder deducir no todo lo que estás pagando, sino hasta el monto de lo que tú estás cobrando. Me explico. Te prestan con una tasa del 10%. Ok. Tú ese dinero lo destinas a los fines del negocio. No hay problema. 100% deducible. Escenario 1. Escenario 2, te prestan los 500,000 pesos al 10%, pero tú de ahí le vas a prestar al socio. Muy común que eso suceda, ¿no? Y al socio no le vas a cobrar nada. Bueno, pues no vas a poder deducir nada de los intereses que tú estás pagando. O a lo mejor le prestas a una tasa del 5% y tú estás pagando y deduciendo el 10%. Entonces aquí nada más vas a poder deducir hasta un 5%. Si tú efectúas el préstamo o te efectúan el préstamo y vas a pagar el 10% y tú a la vez efectúas un préstamo al socio, a un trabajador, al 12%, perfecto. Dice la ley, está bien, ese 12% que tú vas a cobrar, me lo vas a considerar como ingreso, desde luego que es un ingreso por el cual se van a pagar impuestos y vas a poder deducir sin mayor problema el 10% que tú a la vez estás pagando. Entonces son reglas contadores que hay que tener en presente cuando se trate de un contrato de mutuo en el cual haya pago de interés. Bueno, ahí explico eso que le estoy diciendo. Y ojo aquí, esto es lo interesante. Lo interesante. A ver, me concedieron el préstamo. Perfecto. Llega la autoridad y me revisa. Y presume que ese millón de pesos, que esos 500,000 pesos, es un ingreso por el cual debo de pagar impuestos. Entonces le digo yo, no, este préstamo, esta cantidad fue un préstamo. Mira, aquí está el contrato. Entonces el contrato, te voy a decir la autoridad, este contrato a lo mejor lo acabas de hacer ahorita o lo hiciste ayer, no te lo acepto. Por esto es importante esta tesis de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue vertida el viernes 6 de diciembre de 2019, una jurisprudencia. Te dice que esos contratos, en este caso traduciendo lo que estamos hablando, deben de tener una fecha cierta. Y se entiende por fecha cierta cuando tú vas con el notario para que dé fe de este hecho, de este préstamo en este caso. Entonces, ojo contadores, ojo. Cuando haya un contrato de mutuo, hay que ir con el notario para que dé fe de esta situación y la fecha cierta sea cuando yo fui con el notario, porque a lo mejor me revisan un año después. Entonces, yo voy a decirle, no, eso no es un ingreso, eso es un préstamo que me hicieron. Mira, aquí está mi contrato. Y tiene fecha de hace un año cuando me lo concedieron. Perfecto. Entonces, ahí vamos a poder salir avantes de una situación con la autoridad. Ojo con esto de la fecha cierta. Ahí está todo lo que dice la tesis. Es lo que les comenté. Y bueno,
Rápidamente, contadores, rápidamente comentamos a grosso modo también en un momento dado la importancia que tiene tener un contrato de arrendamiento bien claro, con el clausulado bien hecho para evitarnos problemas. Aquí pongo unos numeritos de cómo obtiene ingresos por arrendamiento una persona física. Todos conocemos la forma de tributar de esa persona física. Partimos de los ingresos, vamos a disminuir las deducciones si es que queremos, o nos vamos por la deducción ciega, que es lo que estamos aquí poniendo en el ejemplo. Aplicamos la tarifa correspondiente y llegamos al impuesto causado. Impuesto causado que puede ser disminuido, de acuerdo a la mecánica, por el 10% que nos haya retenido la persona moral, si es que le estamos rentando a una persona moral. En un momento dado también por el subsidio pagado a un trabajador. A lo mejor yo tengo un trabajador que es el que se encarga de cobrar las rentas, le pago subsidio, bueno, pues también en un momento dado lo voy a disminuir. Este cálculo sabemos que es mensual, no es acumulativo como por ejemplo en la actividad empresarial y profesional. Ahí sí hay que ir acumulando los ingresos y deducciones de todos los meses. No, aquí es por mes, ¿verdad? Y bueno, aquí algunas consideraciones en materia fiscal, que los ingresos deben estar efectivamente cobrados, que las deducciones, si nos inclinamos por ellas, deben estar también efectivamente pagadas, etc. Repito, todo esto ya lo conocen ustedes. Yo a lo que quiero llegar es a esto. ¿Qué consideraciones debemos de tener desde el punto de vista legal? Bueno, en primer lugar, que haya un contrato de arrendamiento. Por eso pongo aquí, ¿qué hay del contrato de arrendamiento? Debe de haber, sin duda. Ver el clausulado, contadores, el clausulado que debe de tener, y tener presente la famosa Ley Nacional de Extinción de Dominio. Esta Ley Nacional de Extinción de Dominio va a regular, va a reglamentar el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en una de sus partes, en uno de sus párrafos, ¿verdad? Ya existe una ley desde el 2009 y la ley actual de Ley Nacional de Extinción de Dominio inició vigencia en agosto del año pasado y fue hecha precisamente para poder controlar y fiscalizar a estos arrendadores. ¿A qué se aplica esta ley? Se aplicará esta nueva ley de extinción de dominio a los nuevos procedimientos de investigación de delitos, entre otros a la corrupción, delincuencia organizada, encubrimiento, recursos de procedencia ilícita, extorsión, trata de blancas, etc. Cuando en un momento dado la persona se dedica a esas actividades, pues segurito que si ahí lo cachan, le van a aplicar esta ley de extinción de dominio, que ¿en qué consiste? Bueno, pues en que te van a quitar tus bienes. Imagínate que tú estás rentando una bodega, tu persona física, se la rentas a una persona moral. Y la persona moral, pues te está pagando puntualmente la renta, te la deposita, te la entrega en efectivo, seguramente te la deposita, te retiene el 10%, todo lo fiscal se cumple. Pero en esa bodega se llevan a cabo ciertas actividades ilícitas. Por ejemplo, almacenan droga. ¿Sí? O sea, ahí ya nos metemos con un problema de este tipo, ¿verdad? A lo mejor ahí, deja imaginar, trata de blancas, o tienen gente secuestrada, es una casa de seguridad, una bodega de seguridad en este caso, ¿verdad? Entonces, bueno, tú como dueño, como arrendador, no te diste cuenta de esto, o fingiste no darte cuenta. ¿Qué se recomienda? Pues que en el contrato, o antes de firmar el contrato, hagas un estudio detallado de esta persona, ya sea físico o moral, que pretende obtener este bien inmueble en arrendamiento. Estúdialo, para que no metas ahí a cualquier gente que te va a meter en un problema el día de mañana. También
estipula en tus cláusulas que especifiquen claramente el uso que se dará al inmueble. Debes de poner ahí claramente para qué se va a destinar ese inmueble. Para almacenar mercancía de qué tipo. No sé, televisiones, escritorios, lociones. Especifícalo claramente en el contrato. Dice, así como que la responsabilidad de un posible mal uso será exclusivamente del arrendatario. También plasma, especifica ahí que esta bodega está siendo rentada para almacenar perfumes y que cualquier mal uso que se le dé es responsabilidad exclusiva del arrendatario. Y si en un momento dado tú te das cuenta de alguna situación, ves ahí cosas raras en la bodega, que entran, que descargan camiones, que entra gente, etc. Bueno, entonces debes de dar parte a la autoridad de posibles actos ilícitos que se estén realizando en el bien inmueble. Es decir, haz una denuncia de hechos. Son algunas recomendaciones, hay muchas más, pero en relación con ese contrato de arrendamiento también hay que tener mucho cuidado, porque en un momento dado, si nos meten en problemas, porque a lo mejor nosotros pues, estamos trabajando bien, pagan la renta bien, pero realizan ahí actividades ilícitas, pues ya me pasaron a torcer. Me van a aplicar esta ley nacional de extinción de dominio y corro el peligro de que me quiten ese bien. Entonces hay que demostrarle a la autoridad, y si tenemos un contrato bien hecho por abogados que conocen del tema, pues la posibilidad de salir avante es mayor que si únicamente lo dejamos así a la deriva. Entonces tengamos mucho cuidado, contadores. Y bueno, aquí acabo con, sí, aquí termina esta plática, contadores, sobre la importancia de los contratos. Fue algo muy breve, en una hora no podemos abarcar mucho, pero bueno, para que tengamos la idea de lo que hay que cuidar en la empresa, ¿verdad? Los contratos es importantísimo tenerlos para soportar las operaciones y desvirtuar presunciones de la autoridad y demostrarle materialidad de la operación, así como la razón de negocio. A ver, vamos a ver aquí, si nos regalan unos minutitos, si hay alguna pregunta, con todo gusto. Dice, si me van a prestar una cantidad fuerte para comprar casa, mis familiares, o sea, sus familiares, ¿debo crear un contrato para fundamentar que los voy a ir pagando y que no se generen ingresos a sus cuentas? Sí, es lo más recomendable. Nos va a servir este contrato para lo que acabo de explicar, desvirtuar presunciones de la autoridad. Entonces, aquí el contador nos puede ayudar, pero pues, esta es una tarea de abogado, que es el que le sabe más a los contratos. Entonces, pues vamos a apoyarnos en el abogado para hacer las cosas mejor. ¿Qué más hay? Tenemos por aquí. Creo que nada más. Observar la ley antilavado para las... No se complementa aquí. La pregunta. Bueno, al parecer es todo lo que tenemos. Contadores, les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación. Esperemos que esta plática nos sirva de algo, nos ayude a comprender la importancia que tiene el soportar debidamente las operaciones para podernos enfrentar a la autoridad. Enfrentar en el buen sentido, ¿verdad? Para en un momento dado desvirtuar sus presunciones. Ya lo dijo, repito, la jefa del SAT, la fiesta se acabó, van a seguir apretando tuercas cada día más, hay que estar preparados. Entonces hay que seguirse preparando, contadores. Y bueno, nuevamente les agradezco su atención
y pronto les vamos a mandar otra invitación para que nos hagan favor de acompañarnos. Muchísimas gracias. Buenas tardes.